Era mi ángel peludo, el que me salvó de la oscuridad de la soledad. Hola, me llamo Lucía, tengo 34 años y siempre he llevado una vida tranquila, pausada, casi predecible. Vivo en un pequeño pueblo llamado Pedraza, en la provincia de Segovia, donde cada rincón guarda recuerdos de mi infancia. Mi marido, Javier, trabaja en una empresa internacional, viajando frecuentemente entre Madrid, Barcelona y algunos destinos en Europa. Su ausencia ya no me sorprende, pero la resignación no hacía que la soledad fuera menos pesada. Nuestra casa parecía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía, sobre todo por las noches, cuando la oscuridad afuera parecía apretar las paredes. Me había acostumbrado a esa sensación invisible de vacío y nunca pensé que algo podría llenarla. Especialmente un perro. Para mí, los animales siempre fueron solo eso, animales, adorables, fieles, pero incapaces de reemplazar el calor humano. Por eso, cuando Javier una tarde llegó con un pastor alemán y dijo que se llamaba Bruno, lo tomé como una obligación más. Con un collar rígido en la mano y un corazón indiferente, lo alimentaba, lo sacaba a la calle, cumplía con mis deberes de dueña, pero nunca me permití encariñarme. Él debía ser un guardián, no un amigo. Una pieza más de la rutina, nada más. No sospechaba que el destino ya había preparado planes mucho más profundos para mí. Aquella noche, cuando una tormenta desgarró el cielo sobre nuestro hogar, sentí con intensidad la soledad que me envolvía. El viento golpeaba las contraventanas, los relámpagos iluminaban fugazmente los contornos de los muebles, y yo estaba sentada en la cama, envuelta en una manta, tratando de calentar mi alma con algo, cualquier cosa. De repente, escuché pasos suaves en el pasillo. Bruno apareció en el umbral. Entró lentamente, como si dudara si podía hacerlo. Sus grandes ojos oscuros me miraban con tanta atención y ternura que parecía que leía mis pensamientos. Se acercó y apoyó su cabeza en mis piernas. Me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar. Pero su aliento cálido, su calma y su silenciosa presencia rompieron el muro de hielo que años atrás había construido a mi alrededor. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola. Ese pequeño gesto del perro fue un gran paso para mi corazón. Desde entonces, todo cambió. Empecé a notar cómo él respondía a mi estado de ánimo. Si suspiraba con tristeza, él ya estaba a mi lado. Si me inquietaba, se apoyaba en mi mano. Cuando estaba triste, se acostaba a mis pies, como protegiéndome de la oscuridad con su cuerpo. Entre nosotros surgió un vínculo silencioso pero fuerte, y por primera vez me permití confiar. Pero en ese momento no sabía qué pruebas nos aguardaban. Javier se iba más seguido, y las noches en la casa se volvían cada vez más frías. Ya me había acostumbrado al silencio, pero ahora se transformaba en una presión que se alternaba entre ansiedad y alivio. Una tarde, con el viento silbando entre los tejados y la lluvia golpeando los cristales, volvía del mercado con bolsas pesadas en las manos, deseando solo un té caliente. Entonces vi un coche, un sedán negro, aparcado a un lado. El motor estaba encendido, pero no se veía a nadie dentro. Me puse alerta, aunque intenté convencerme de que era solo una casualidad. Pero al día siguiente el coche volvió a aparecer. Y 2 días después también. La inquietud crecía. Intentaba no dejarme dominar por el miedo, pero la sensación de que alguien me observaba era constante. Aquella noche, al cerrar la puerta trasera, la llave no giró. Como si alguien la hubiera bloqueado. El pánico me invadió. Una ola de miedo cálido que paralizaba. Y entonces apareció Bruno, rozándome con el hocico, insistente, como si quisiera mostrarme algo. Me guió hasta la cocina, hacia un cajón bajo. Lo abrí y encontré una llave de repuesto que yo misma había escondido meses atrás y de la que había olvidado por completo. Comprendí que sin ella podría haber quedado atrapada o, peor aún, indefensa. Por primera vez supe que no solo yo sentía la amenaza, Bruno también. Él la captaba antes que yo. Desde entonces, todo cambió entre nosotros. Creamos nuestros rituales de seguridad. Yo revisaba las cerraduras, y él patrullaba la casa, atento a cada ruido. Su presencia dejó de ser solo consuelo, se convirtió en protección. Cada día entendía más cuánto significaba para mí, cuánto había entrado en mi vida.
empecé a hablarle. Primero con frases sueltas, luego con largas conversaciones. Él escuchaba sin interrumpir ni juzgar, solo inclinaba la cabeza, como tratando de comprender cada palabra. Era divertido y conmovedor, pero sobre todo, me hacía sentir mejor. Bruno se convirtió en mi hogar, no en paredes ni techo, sino en el calor interior que tanto me faltaba. Y cuanto más ausente estaba Javier, más fuerte sentía que la verdadera lealtad y amor a veces vienen de donde menos lo esperas. Los días se fueron volviendo más oscuros, y con ellos, la incertidumbre que se instalaba en mi pecho. Cada vez que Javier se iba de viaje, la casa se convertía en un lugar frío, casi hostil. A pesar de haber hecho un ritual para que Bruno y yo nos sintiéramos más seguros, no podía evitar sentir que algo acechaba en las sombras. Una tarde, cuando regresaba del mercado con las manos cargadas de bolsas que pesaban más de lo que podía soportar, noté de nuevo ese coche negro aparcado cerca de mi casa. El motor estaba encendido, pero no se veía a nadie en el interior. Mi corazón se aceleró, y una sensación extraña se apoderó de mí. Intenté convencerme de que era una coincidencia, pero algo me decía que no era así. Al día siguiente, y al siguiente, el coche seguía apareciendo, siempre en el mismo lugar, siempre con el motor encendido. La inquietud crecía dentro de mí, y aunque intentaba no dejar que el miedo me dominara, la sensación de ser observada era constante. Una noche, al cerrar la puerta trasera, la llave no giró. Intenté varias veces, pero parecía como si alguien estuviera bloqueando la cerradura. El pánico me invadió en segundos. Sentí una oleada de miedo que paralizaba cada músculo de mi cuerpo. En ese momento, Bruno apareció a mi lado, empujándome suavemente con su hocico, insistente, como si quisiera mostrarme algo. Me condujo hasta la cocina, hacia un cajón bajo que yo misma había olvidado. Lo abrí y encontré la llave de repuesto que había guardado meses atrás. Sentí un alivio inmediato, y en ese instante comprendí que Bruno no solo sentía la amenaza, la percibía antes que yo. Su instinto se había convertido en nuestro escudo silencioso. Desde entonces, nuestras noches cambiaron. Establecimos nuevos rituales. Yo revisaba las cerraduras y ventanas, y él patrullaba la casa, atento a cada sonido o movimiento extraño. Su presencia se convirtió en algo más que un consuelo, era una verdadera protección. Cada día me daba cuenta de cuánto significaba para mí, de cómo había llenado ese vacío que creí imposible de llenar. Empecé a hablarle a Bruno, primero con palabras sueltas, luego con largas conversaciones. La noche en que todo comenzó a cambiar de verdad, el viento azotaba con fuerza las ventanas de la casa. La lluvia caía con violencia, haciendo que las luces parpadearan y la oscuridad pareciera abrazar cada rincón. Yo estaba sola, como tantas otras veces, envuelta en una mezcla de cansancio y ansiedad que ya no podía controlar. Caminaba despacio por el pasillo, con Bruno a mi lado, cuando de repente él se detuvo, sus orejas se alzaron y su cuerpo se tensó. Miró hacia la puerta de la calle con una intensidad que me heló la sangre. Sentí que algo no estaba bien, que algo o alguien estaba allí, justo afuera, observándonos. Entonces, a lo lejos, entre la penumbra de la calle empedrada de Pedraza, vi una figura. Un hombre alto, delgado, vestido con una chaqueta oscura, que parecía surgir de las sombras como un espectro. Sus manos metidas en los bolsillos, su postura relajada pero segura, como si supiera exactamente qué hacía allí. El corazón me latía con fuerza, como un tambor sordo en el pecho. Bruno comenzó a gruñir bajo, un sonido profundo y amenazante, apenas audible pero cargado de advertencia. El hombre giró la cabeza hacia nosotros, y sus ojos se encontraron con los míos. No había ni un atisbo de calidez en esa mirada, solo una frialdad cortante, una burla soterrada que me hizo temblar. Di un paso atrás, tratando de no mostrar mi miedo, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Bruno se colocó delante de mí, erizando el lomo, preparado para defenderme a cualquier costo. El hombre no se movió, solo dio un paso atrás y desapareció entre las sombras de un árbol cercano, alejándose lentamente de la luz del farol. Aceleré el paso, tratando de mantener la calma, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrar la puerta con llave. Cerré todas las ventanas y aseguré cada cerrojo con la rapidez del miedo. Bruno no se apartaba de mí ni un instante, vigilando cada rincón, cada sombra. Esa noche,
la sensación de peligro se volvió insoportable. Cada ruido, cada susurro del viento me hacía saltar, y las horas se estiraban eternas en una vigilia. Aquella noche, el silencio de Pedraza se rompió de una manera tan abrupta que aún hoy me estremezco al recordarlo. Estaba sentada en el salón, envuelta en una manta ligera, cuando escuché un leve clic. Al principio pensé que era el viento jugando con alguna ventana, pero el sonido se repitió, más claro, proveniente del patio trasero. Bruno, que había estado tranquilo a mi lado, se levantó de golpe, erizando su lomo y emitiendo un gruñido bajo, casi inaudible pero cargado de advertencia. Su pelaje se erizó y sus ojos brillaron en la penumbra, mientras se dirigía hacia la puerta con pasos firmes. Mi corazón se aceleró y un frío paralizante recorrió mi espalda. Sabía que algo no estaba bien, que no era un ruido cualquiera. Agarré el móvil con manos temblorosas, tratando de mantener la calma, mientras Bruno se posicionaba firme junto a la puerta. Intenté mirar por la ventana, pero la oscuridad apenas me permitió distinguir sombras moviéndose con sigilo. El sonido de la puerta trasera al intentar abrirse con fuerza me heló la sangre. Intenté girar la llave, pero ésta no se movió, como si alguien hubiera bloqueado la cerradura desde fuera. La sensación de vulnerabilidad me envolvió y la desesperación empezó a apoderarse de mí. En ese instante, Bruno se plantó delante de la puerta, con un rugido bajo que hacía temblar el aire. De repente, la puerta se abrió de golpe y la figura de Iván apareció en el umbral, alto, oscuro y amenazante. Su mirada fría y calculadora recorrió la habitación, posándose finalmente en mí. Sabía que estaría sola esta noche, susurró con una voz cargada de malicia. No pude contener un grito, pero Bruno reaccionó antes que yo. Saltó hacia Iván con una fuerza y ferocidad que jamás había visto en él. El hombre gritó y trató de apartarlo, pero el perro se aferró a su brazo con una determinación feroz. La lucha fue intensa y desesperada. Iván forcejeaba, tratando de liberarse, pero Bruno no cedía ni un centímetro. En un movimiento rápido, el hombre sacó un cuchillo del bolsillo y lo clavó en el pecho del perro. El tiempo pareció detenerse. El cuerpo de Bruno cayó al suelo, y sus ojos, llenos de dolor pero aún tiernos, se encontraron con los míos. Caí a su lado, con las manos temblorosas intentando detener la sangre que brotaba de su herida. Las lágrimas corrían libremente mientras susurraba, «No te dejaré». Iván retrocedió, sorprendido por la resistencia del perro, pero también enfurecido. Respirando con dificultad, yo agarré un jarrón pesado de la mesa y se lo lancé con todas mis fuerzas. El golpe lo hizo tambalearse, y mientras caía al suelo inconsciente, un silencio terrible invadió la casa. Bruno yacía inmóvil, y yo sentía que una parte de mí se desvanecía con él. La sirena de la policía rompió la quietud, pero en mi corazón solo había un grito silencioso. ¿Sobrevivirá mi amigo? ¿Qué me esperaba ahora sin su protección? Era el comienzo de una pesadilla que aún no terminaba, y yo estaba sola, enfrentando una oscuridad mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. Mientras la ambulancia se llevaban a Bruno entre luces intermitentes y voces apresuradas, yo me quedé en el umbral de la casa, temblando y empapada por la lluvia que había comenzado a caer sin previo aviso. Sentía como si el mundo se desmoronara a mi alrededor, y mi corazón latía con una mezcla imposible de miedo y esperanza. Los ojos de Bruno, que momentos antes me habían mirado con una mezcla de dolor y amor incondicional, seguían grabados en mi mente. Él había sido mi ángel, mi guardián, y ahora yacía en manos de médicos que luchaban por salvar su vida. Javier no estaba. Como tantas otras veces, estaba en un viaje de trabajo, lejos, inaccesible. Sentí una punzada de rabia y tristeza. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué cuando más necesitaba apoyo? Pero no había tiempo para lamentaciones, tenía que ser fuerte, por Bruno y por mí. La policía llegó poco después, interrogándome con voces firmes pero comprensivas. Me contaron que Iván había sido detenido y que su historial mostraba antecedentes preocupantes, aunque nadie sospechaba que fuera capaz de algo tan atroz. La máscara amable que usaba en el barrio se desmoronaba ante la realidad. Pasé la noche en el hospital, agarrando la pata de Bruno con fuerza, sintiendo su calor tenue contra mis manos. Cada respiración entrecortada suya era un aliento de esperanza, pero también un recordatorio de lo frágil que era la vida. Mientras esperaba noticias,
Recordé todos los momentos que habíamos compartido, sus ojos atentos cuando le hablaba, el suave roce de su pelaje cuando me consolaba, su presencia constante que había llenado el vacío de mi soledad. No podía imaginar un mundo sin él. Al amanecer, el veterinario salió a recibirme con una mirada grave. Bruno había sobrevivido, pero su recuperación sería larga y difícil. La herida era profunda y peligrosa, y aunque su espíritu era fuerte, la batalla apenas comenzaba. Volví a casa con Bruno en brazos, envuelto en una manta, débil pero vivo. La casa se sentía diferente, más vacía sin su energía habitual, pero también más llena de un amor que nunca antes había experimentado. Sabía que no podía permitirme caer, que debía enfrentar lo que viniera con coraje y determinación. La amenaza de Iván seguía latente, y ahora más que nunca sentía que nuestra seguridad estaba en juego. Bruno y yo éramos un equipo, unidos por algo más que cariño, por la lucha por nuestra supervivencia. Y aunque la oscuridad se cernía sobre nosotros, en mi pecho ardía una llama que no estaba dispuesta a apagar. La historia no había terminado, apenas había comenzado. Después de aquella terrible noche, mientras Bruno luchaba por recuperarse, me encontraba sumida en un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. La sensación de vulnerabilidad que me había acompañado durante meses ahora se había transformado en una mezcla de miedo, rabia y una determinación férrea que no había sentido antes. Me sentaba junto a Bruno, acariciando su pelaje mojado y suave, y pensaba en todo lo que había pasado. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo alguien podía esconder tanto mal bajo una sonrisa tan falsa? Iván, aquel hombre que todos en el pueblo creían confiable, era en realidad la sombra oscura que había estado espiándome, acechándome, esperando el momento oportuno para atacar. Pero no podía dejar que el miedo ganara. No podía permitir que esta amenaza me robara la vida que había construido, ni la esperanza que Bruno me había devuelto. Él había sido mucho más que un perro para mí, era mi compañero, mi refugio, mi familia. Mientras Javier seguía ausente, absorbido por sus viajes y responsabilidades, sentí que debía ser fuerte por los dos. Empecé a tomar medidas para protegernos. Instalé nuevas cerraduras, reforcé las ventanas y compré cámaras de seguridad. Cada noche, antes de acostarme, revisaba que todo estuviera cerrado y en orden, y Bruno patrullaba a mi lado, su cuerpo aún débil pero lleno de un instinto protector inquebrantable. Pensaba en cómo la soledad me había hecho cerrar mi corazón, y cómo Bruno había sido la llave para abrirlo de nuevo. Había aprendido a confiar, a sentir, a amar de una manera que creía perdida para siempre. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Iván no era un enemigo común, había algo más profundo, más siniestro detrás de su persecución. Sentía que no solo yo, sino todo el pueblo, estaba envuelto en una red de secretos y mentiras que pronto saldrían a la luz. Durante esos días, me encontraba repasando cada encuentro, cada pequeño detalle que antes había ignorado. Las miradas esquivas de algunos vecinos, las conversaciones a medias que escuchaba en la calle, las ausencias inexplicables. Todo encajaba en un rompecabezas que aún no lograba comprender del todo. Una noche, mientras Bruno dormía a mi lado, recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era áspera, apenas un susurro, y me advirtió que ya había ido demasiado lejos y que si quería vivir, debía detenerme. El teléfono se cortó abruptamente, dejándome temblando y más decidida que nunca a no dejarme intimidar. Sabía que la verdad estaba ahí afuera, oculta en las sombras de Pedraza, y que solo enfrentándola podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Bruno y yo estábamos preparados para la batalla que estaba por venir, incluso si eso significaba enfrentarnos a la oscuridad más profunda. Aquella noche, el aire estaba denso y pesado, la lluvia había cesado, pero la humedad persistía en cada rincón de Pedraza. La casa se había sumido en un silencio inquietante. Bruno descansaba en su cama, aún débil, pero vigilante, y yo intentaba encontrar un poco de calma en medio del torbellino que había estallado en mi vida. De repente, el teléfono sonó. El número era desconocido, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras respondía con voz temblorosa. Al otro lado, una voz grave y ronca apenas susurró: «Lucía, esto es solo el principio. No sabes en qué te has metido». Antes de que pudiera decir algo, la llamada se cortó. Mi corazón latía con fuerza,
y en ese instante comprendí que la amenaza no era solo Iván, sino algo mucho más grande, más organizado, más oscuro. Al día siguiente, decidí que debía seguir la pista a esa advertencia. Comencé a revisar cámaras, a hablar con vecinos, y a observar cada movimiento sospechoso en el pueblo. Pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que había muchas piezas que no encajaban. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, noté una figura familiar entre la multitud. Era Marta, la mujer del parque infantil, siempre sonriente y amable. Pero aquella vez, sus ojos esquivaban los míos, y su sonrisa parecía tensa, casi forzada. Le pregunté casualmente por Iván, y su reacción fue inmediata, un cambio sutil en su expresión, una sombra de miedo que trató de ocultar. No sé mucho, dijo apresuradamente, solo que él no es quien parece. Aquellas palabras me hicieron entender que no estaba sola en mi sospecha. Había una red oculta en Pedraza, una conspiración que involucraba a personas que creía amigas. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, vi algo que me heló la sangre, una reunión en un edificio abandonado en las afueras del pueblo, con varias personas conocidas entre las sombras, incluyendo a Iván, sorprendentemente, algunos vecinos que jamás habría imaginado. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué era ese grupo? ¿Qué tramaban? ¿Por qué me estaban observando? Bruno, aún débil, se acercó y apoyó su cabeza en mi regazo. Su mirada era seria, casi humana, como si supiera lo que estaba por venir. No podía dar un paso atrás. Había entrado en un juego peligroso, pero estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar el precio. Lo que no sabía era que ese mismo día, alguien más estaba observando mis movimientos. Alguien que no quería que siguiera investigando. Y la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Aquella noche, la tormenta rugía con fuerza sobre Pedraza, como si el cielo mismo quisiera advertirnos del peligro que se avecinaba. Yo estaba sentada frente al ordenador, repasando una y otra vez las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad. El grupo que había visto en el edificio abandonado no dejaba de obsesionarme. Entre las sombras, reconocía rostros familiares, vecinos que había saludado decenas de veces y que ahora parecían formar parte de una red oscura y silenciosa. Bruno, aunque aún débil, estaba a mi lado, su mirada fija en la pantalla como si pudiera entender cada detalle. Sentí una mezcla de miedo y determinación que me empujó a seguir adelante, a no dejar que la oscuridad ganara. De repente, un ruido seco rompió el silencio. Miré hacia la ventana y vi una silueta que desaparecía entre los árboles del jardín. Mi corazón se aceleró y Bruno se levantó de inmediato, ladrando con una intensidad que hacía temblar las paredes. Salí al pasillo, mirando hacia la calle desierta, pero no vi nada más que sombras. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos suaves en el jardín trasero. Mi cuerpo se quedó paralizado. Bruno se levantó y se dirigió sigilosamente hacia la puerta, erizando el pelo del lomo. De pronto, la puerta se abrió lentamente con un chirrido que resonó en toda la casa. Una figura apareció en el umbral, Iván. Su rostro iluminado por la débil luz de la luna mostraba una sonrisa fría y siniestra. «Pensabas que podrías escapar, Lucía», susurró con voz venenosa. «No puedes esconderte. Esto no ha hecho más que empezar». Antes de que pudiera reaccionar, Bruno se interpuso entre nosotros, gruñendo con ferocidad. Iván levantó la mano, como si estuviera a punto de atacar, pero entonces un ruido seco lo hizo detenerse. En ese instante, la policía irrumpió en la casa, luces y sirenas rompiendo la tensión. Iván fue detenido de nuevo, pero esta vez su mirada no era de miedo, sino de pura rabia y desafío. Esa noche, mientras la calma volvía lentamente, me di cuenta de que Iván no era más que una pieza en un juego mucho más grande. Alguien, o algo, movía los hilos desde las sombras, y yo estaba en el centro de una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que conocía. Bruno, aunque agotado, se acurrucó a mi lado, su presencia cálida y protectora recordándome que, a pesar del miedo y la oscuridad, no estaba sola. Pero la batalla estaba lejos de terminar, y la próxima jugada podría ser la más peligrosa de todas. La tensión que se había acumulado durante semanas estalló en un torbellino de emociones y miedo que parecía envolver cada rincón de mi vida. La casa, que antes había sido un refugio,
ahora se sentía como una prisión, donde cada sombra parecía esconder una amenaza y cada sonido era un llamado de alerta. Bruno, a pesar de su debilidad, seguía siendo mi escudo, mi compañero inseparable en esta lucha que parecía no tener fin. Pero la realidad era cruel, la herida que Iván le había causado era profunda, y su recuperación un camino incierto y doloroso. Los días se sucedían entre vigilias y pequeñas victorias, mientras intentaba mantener la esperanza viva en medio de la tormenta. Pero la verdad era que la amenaza que se cernía sobre nosotros era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Cada paso que daba para descubrir quién estaba detrás de Iván y de aquella red oscura me acercaba más a un abismo del que no sabía si podría salir indemne. Las caras amables de los vecinos se transformaban en máscaras que ocultaban secretos, y la paranoia se instalaba como una sombra constante en mi mente. Un día, mientras revisaba unas grabaciones, vi algo que me congeló la sangre, una figura encapuchada observándome desde la distancia, tomando nota de cada movimiento, cada palabra que decía. Era una amenaza silenciosa, una presencia invisible que controlaba cada detalle de mi vida sin que pudiera hacer nada para detenerla. Bruno se levantó, gruñendo bajo, y se acercó para apoyarse en mi pierna, como diciéndome que no estaba sola, que juntos podríamos enfrentar cualquier oscuridad. Pero el miedo crecía, y con él la determinación de no dejarme vencer. Sabía que debía prepararme para lo peor, porque la batalla estaba alcanzando su punto máximo, y el precio de la derrota sería demasiado alto. Las noches se volvieron interminables, plagadas de susurros, sombras y miradas que no podía ver, pero sí sentir. El peligro ya no estaba solo afuera, sino dentro de mi propia casa, en cada rincón donde creía encontrar paz. Y mientras el reloj avanzaba, yo me preparaba para enfrentar el último golpe, aquella prueba que decidiría si podía sobrevivir a la tormenta que se avecinaba o si quedaría atrapada para siempre en la oscuridad que intentaba devorarme. La noche era densa, casi tangible, como si la oscuridad misma se hubiera posado sobre Pedraza para envolvernos en un abrazo frío y asfixiante. Yo estaba sentada junto a la ventana, mirando las calles vacías y sintiendo como la tensión se apoderaba de cada fibra de mi ser. Bruno, aunque debilitado, permanecía a mi lado, su respiración entrecortada un constante recordatorio de la fragilidad de la vida. De repente, al abrir la puerta, encontré un sobre cuidadosamente sellado, sin remitente ni dirección. Mis manos temblaban mientras lo tomaba y lo abría con cautela. Dentro, unas fotografías. Imágenes de mí en el mercado, en el parque con Bruno, en la ventana de la casa, todas tomadas desde lejos, con una precisión inquietante. Junto a ellas, una nota fría y corta: no puedes esconderte. Estamos siempre cerca. Crees que estás protegida, pero es solo una ilusión. Un escalofrío recorrió mi espalda. La amenaza que había sentido durante meses tomaba forma tangible, una presencia que me observaba, me acechaba, y que parecía conocer cada detalle de mi vida. El corazón me latía con fuerza mientras miraba a Bruno, cuyos ojos, a pesar del cansancio, brillaban con una luz intensa y decidida. En ese instante comprendí que no podía seguir huyendo, que debía enfrentar aquello que me perseguía, no solo por mí, sino por él, por todo lo que habíamos construido juntos. Sabía que la verdad ocultaba un rostro mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás había imaginado. Sabía que la lucha apenas comenzaba, y que el camino hacia la libertad estaría lleno de sombras y sacrificios. Pero también sabía que no estaba sola. Que la fuerza y el amor que Bruno me había dado eran ahora mi escudo y mi arma más poderosa. Al cerrar el sobre y mirar hacia la noche, sentí un fuego que ardía en mi interior, una determinación que no se apagaría hasta descubrir quién estaba detrás de todo esto, hasta recuperar la paz que me habían arrebatado. La historia seguía, con un final incierto, una batalla que sería escrita con valentía, lágrimas y esperanza. Y mientras la luna iluminaba tenuemente la oscuridad, supe que, pase lo que pase, nunca dejaría que el miedo gobernara mi vida. Porque en mi corazón, para siempre, quedaba la huella imborrable de mi fiel compañero, mi ángel de pelaje, Bruno. Y esta no era solo una historia de miedo, sino de amor, lealtad y la fuerza para enfrentar lo imposible. La noche se extendía ante mí, y con ella, un destino que estaba decidida a conquistar.